Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como invitado a Raúl Jacob, él es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias, buenos días y un saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio. Bien, mire, estamos actualmente pues, en una situación bastante convulsionada para el sector minero y en realidad digamos que los esfuerzos que se esperaban que se hicieran desde el Ejecutivo no han dado el efecto que se hubiese esperado, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría saber cuál es actualmente la situación que se está observando desde la Sociedad, ¿no? Nacional de Minería en lo que es la actividad minera, porque hemos tenido recientemente a un proyecto que era Cuajone, que estaba totalmente pues, paralizado, ha entrado en una etapa, digamos, de relativa reanudación de operaciones, pero también tenemos por otro lado a Las Bambas, ¿no? Que está en un momento realmente crítico al punto que los trabajadores pues, están muy preocupados por el futuro, digamos, de sus plazas laborales, ¿no? ¿En qué situación actualmente se encuentra la minería en estos momentos? En realidad, estamos en un momento de gran preocupación porque lo que vemos nosotros es que la conflictividad alrededor de las operaciones mineras está, digamos, aumentando de manera bastante descontrolada, debo decir, ¿no? En el caso particular de las Bambas, digamos, esta operación, porque los proyectos eran los que solían tener los conflictos sociales. Digamos, un proyecto antes de empezar, al ser algo nuevo, muchas veces las comunidades alrededor de la zona pues estaban preocupadas y querían pues tener algún tipo de conversación, en fin, o se discutía sobre el programa social que se había planteado para la comunidad cercana al proyecto, en el área de influencia directa. Pero en las últimas semanas, meses, lo que estamos viendo es que se ha pasado de esta situación que era para proyectos, o sea, cosas que no empezaban o que no producían, a operaciones existentes específicamente en el territorio nacional, ¿no? Y el caso de Cuajone, por ejemplo, estuvo la operación de Cuajone 54 días sin operar, ¿no? Además de esto, la comunidad cortó el agua a la operación minera y a la población que vive en esta mina, en Cuajone, que son 5.000 personas. Entonces, el impacto ha sido fuertísimo. Imagínense ustedes lo que puede ser no tener agua corriente por 54 días seguidos, ¿no? Y claro, si bien la compañía contrató cisternas y trató de abastecer de la mayor manera posible la operación de Cuajone, no era lo mismo porque no era la misma cantidad de agua. Y eso se empezó a ver también no solamente en el hecho de la falta de operación de la mina, sino además, y muy importante, empezaron a aparecer una serie de eventos relacionados con esto de gran importancia. Por ejemplo, empezaron a aumentar las enfermedades diarreicas en Cuajone, porque claro, la urbanidad, la limpieza de todo no era la misma. Los colegios que debían de estar ya con presencia de los chicos no pudieron empezar, eh, y el hospital de Cuajone, que es como una clínica privada, o sea, es una infraestructura de primer nivel, eh, tuvo que cerrar, digamos, la recepción a pacientes y solamente atender en emergencia, porque era con la dotación de agua que se tenía era lo que podía hacerse de manera correcta. Entonces, se generaron una serie de problemas. En Las Bambas, lo que ha ocurrido es que el Jueves Santo, o sea, hace un poco más de 15 días, se invadió el Tajo, el primer Tajo, que es el Tajo de Fuerabamba, de esta operación minera, y bueno, la compañía, haciendo uso de una prerrogativa legal, coordinó con la Policía Nacional el desalojo de este grupo de personas de la comunidad de Fuerabamba. Y ahí pegadito está el nuevo Tajo que fue invadido por otra comunidad, ¿no? Entonces, eh, el, digamos, la Policía Nacional ha estado
en una zona en la cual se ha declarado el estado de emergencia, actuando justamente dentro de las prerrogativas que se tiene para el estado de emergencia, pero no ha podido desalojar a los manifestantes, en este caso, que además, vale la pena mencionarlo, han sido pues en su momento receptores de fondos bastante importantes, porque en el caso de Fuerabamba, la población fue transferida, digamos, se movió la población de Fuerabamba a un lugar que se llama Nueva Fuerabamba, que es donde está hoy día, y es, si ustedes lo vieran, es una ciudad moderna, digamos. Cada familia recibió una casa de material noble, con varios pisos, con la idea de que, por ejemplo, en el primer piso podía haber algún tipo de actividad comercial, y en otras partes vivir la familia, o por ejemplo dar algún tipo de servicio, como podría ser un restaurante o un alojamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ya había un esquema para que las personas de estas comunidades tuvieran un medio de vida y pudieran llevar una actividad sostenible, ¿no? Aparte de eso, la empresa entregó también tierras, hizo un canje de terrenos para que las personas que se dedican a la agricultura pues pudieran seguir desarrollando sus actividades. Y además de todo lo que comento, se pagó un justiprecio bastante importante. En promedio, cada persona de la comunidad de Fuerabamba recibió 1.100.000 soles, ¿no? Cada familia, por el terreno que está vendiendo. Entonces, se hizo un trabajo importante cuando se mudó, digamos, a esta comunidad, al sitio donde está hoy día, y de ahí también que nos parece incomprensible el que no, el que se haya generado esta situación, porque en realidad, si hay incumplimientos, pues hay mecanismos para conversar, pero además, la información que tenemos nosotros es que de todos los acuerdos, una parte muy importante ya fueron atendidos, otra parte están en este momento siendo ejecutados, y el grupo, que ya es un grupo menor de acuerdos que no se han empezado, tienen fechas ya fijadas para empezar. Entonces, en realidad no estamos hablando de una situación en la cual se dé algo, digamos, absolutamente incomprensible, sino más bien al revés. Acá vemos nosotros que hay incluso un grupo que está pues tomando un exceso de ventaja sobre una situación. Hasta la semana pasada se contaban aproximadamente 27 daños materiales que se habían registrado, ¿no?, por parte de la empresa. Actualmente, ¿a cuánto asciende esta cifra? Porque ha habido una serie de incidentes desde entonces, ¿no? Sí, no tengo exactamente el dato a la mano, pero entiendo lo mismo que usted me está comentando, Isaac, en el sentido de que ha habido, digamos, se tenía un punto, ahora es incluso peor, y bueno, además una actitud muy intransigente de parte de la comunidad, porque están pidiendo, están pidiendo que se suspenda el estado de emergencia para iniciar un proceso de diálogo, que además durante ese proceso de diálogo no opere la operación minera. Y yo creo que ahí sí, esto es un exceso total, ¿no? O sea, en primer lugar, la operación minera es justamente lo que permite el sustento de los 8.000 trabajadores y las familias de estos, de las Bambas, y los aproximadamente 70.000 proveedores. Entonces, de los cuales, de acuerdo a la información que tenemos, más de la mitad vive entre Apurímac y Cusco. Entonces, también hay que tener un poco de proporción, ¿no? O sea, se puede llevar un proceso de diálogo, se puede llevar una conversación, pero dentro de cierto nivel de racionalidad. Y en este caso, el confiscar o impedir que se efectúe una operación, que es algo, entre paréntesis, es algo que es ilegal, ¿no? Va a requerir también, o va a tener una reacción de parte de la compañía, ¿no? Y eso yo creo que es importante también que se tenga presente, porque, digamos, no podemos mantener situaciones de este tipo. Tiene que haber una respuesta dentro del Estado de Derecho, ¿no? De manera de que se pacifique la zona y a la vez se puedan reiniciar las operaciones, y si hay que hablar, se hablará, pero dentro de un clima pues apropiado, no un clima en el cual hay un grupo tomando una parte de la operación minera
y por lo tanto impidiendo que ésta se desarrolle como corresponde, ¿no? Claro. El día de hoy se reportó temprano el ataque a una radio local de la zona, en los alrededores, ¿no? Fuerabamba, Cotabambas, perdón, si mal no recuerdo. Y ustedes saben si es que esto corresponde, está vinculado justamente a los ataques que se han sufrido en los últimos días, en las últimas semanas, o está todavía, digamos, bajo investigación, bajo análisis. Entendemos que está bajo investigación, pero normalmente estos grupos violentistas tienden a ser también opositores a la libertad de prensa y a la libertad de información. Entonces, en lo particular, no me sorprendería que haya algún tipo de relación entre ambas cosas, ¿no? Lo que llama la atención en este contexto, ¿no?, que estamos observando en las zonas, y hablo específicamente del caso de Las Bambas, es que contrasta con un poco con el pedido que hacen los comuneros, ¿no?, que es especialmente al Estado, claro está, que se elimine el estado de emergencia para poder dar paso a la mesa de diálogo, ¿no? Es una especie de condición que ellos están imponiendo. ¿Usted considera que el gobierno debería ceder, o que sería muy apresurado y en realidad que sería fuera de lugar acceder a ese pedido? Yo creo que estaría fuera de lugar. Creo que el gobierno más bien debe de llevar adelante de manera adecuada un plan de pacificación de la zona. Para eso hay elementos dentro del Estado de Derecho. Hay, por ejemplo, la Fiscalía de Prevención del Delito, que puede intervenir. La misma forma en que trabajan estos temas la Policía Nacional, en muchos casos lo puede hacer de manera, digamos, adecuada para que se mantenga, pues, la tranquilidad que se necesita para iniciar un proceso de diálogo. O sea, no se puede conversar con una situación en la cual hay una presión, digamos, de tipo violento, ¿no? Y la toma de una facilidad de una compañía que tiene todos los permisos para operar, que cumple con toda la legislación nacional, claramente es un acto de violencia. Ujú. Y en un caso hipotético ¿no?, en el cual comience la mesa de diálogo, ¿cuál sería, digamos, el escenario que ustedes prevén en cuanto a las exigencias que puedan presentar justamente los comuneros o esas personas que estarían participando? Y a la vez, ¿en qué aspectos creen usted que ellos podrían ceder, o que ellos deberían ceder en todo caso? Mire, yo no conozco todos los detalles de lo que se desea discutir. Mi entendimiento y conocimiento de lo que ha hecho Las Bambas es que incluso se recibieron reconocimientos internacionales en su momento, o sea, cuando se estaba abriendo la mina, construyendo la concentradora, y se planteó la mudanza de Fuerabamba, de donde estaba, a un nuevo lugar, ¿no? Pues Fuerabamba, la población original estaba en el lugar donde está el depósito minero, o sea, el yacimiento. Entonces, era necesario que esas personas se mudaran a otro lado. Y para hacerlo, la compañía llevó adelante una serie de programas, que algo comenté hace un momento, les dieron una vivienda, además hicieron una ciudad realmente moderna, con todas las comodidades, con todos los servicios, ¿no? Y dentro de esa ciudad a cada familia se le fue asignando una vivienda. Entonces, no solamente se les pagó por sus terrenos que estaban dejando, digamos, de lado, sino además se les entregó una serie de facilidades, entre ellas una vivienda, se le pagó en efectivo el dinero que valían sus propiedades, las que estaban dejando de lado porque estaban encima de la mina, se les entregó tierras compensando terrenos que iban a perderse en algunos casos, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo muy cuidadoso y de hecho, esta comunidad no ha tenido mayores problemas de convivencia con la operación minera desde que empezó Las Bambas en el 2016. Los problemas no han venido en este caso de acá, sino de otras comunidades, de lo que no vendría a ser no el anillo, el primer anillo, por decirlo así, de influencia de la operación, sino ya otras poblaciones más alejadas, ¿no? En algunos casos, pues, han tomado una carretera, que es la que se usa para retirar la producción diaria por Las Bambas, a 200 kilómetros de distancia de la operación. Entonces,
acá estamos en Lima, es como si alguien más allá de Cañete reclamara algo sobre algo que esté en Lima. Es bien difícil de entender, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso, si hay algún tipo de reclamo, hay los mecanismos para revisarlo, para conversarlo y solucionar lo que haya que solucionar. A veces el problema es que se le puede haber calentado la cabeza a un grupo de personas con algún tipo de reclamo que no tiene base, y eso tendrá que ser explicado en la mesa de diálogo. Pero sí creo que no es razonable el que se pretenda suspender las medidas que da el Estado de Derecho para tranquilizar, actuar en la zona, como una condición previa a un diálogo. Es básicamente algo impropio, digamos, ¿no? Lo normal, lo lógico, es que haya un momento de tranquilidad, que las cosas regresen a la situación previa. Eso es una condición sencilla de cumplir, que se regrese todo a la condición previa para iniciar el diálogo, ¿no? Es fácil de saber qué era lo previo. Bueno, para empezar, ustedes no estaban en el tajo de la mina, ni en el tajo de la futura operación, ¿no? Que es en el caso de Chalcobamba. Entonces, con eso nada más ya hay un espacio para poder iniciar un proceso de diálogo, y bueno, hay una mesa convocada para este sábado, según lo que yo entiendo. ¿Ustedes esperan entonces que en realidad se llegue a producir la mesa más allá de que estén exigiendo, ¿no? Digamos, como medida, ¿no? Los comuneros que se elimine el estado de emergencia? ¿Ustedes creen que al final podrían terminar accediendo? Porque sería lo ideal, ¿no? Poder llegar a un momento en el cual las partes puedan entenderse, puedan pues, justamente dialogar y dar una solución a este conflicto. ¿Creen que se puede llegar a dar ese escenario? Yo no sé qué va a hacer la comunidad, sí sé que que Las Bambas va a ir al proceso de diálogo, que no ha habido nunca una negación a participar en algún tipo de conversación. Eso es digamos, una disposición muy clara que tiene la compañía Las Bambas en siempre participar de las conversaciones en las cuales se les cite, ¿no? Entonces, en este caso no va a ser algo diferente. Ellos, la empresa, sí se va a presentar. La comunidad, pues sería muy bueno que evalúe bien la situación y que concluya que está en su mejor interés el regresar o el ir a la mesa de diálogo que está convocando el Poder Ejecutivo. Por otra parte, y recordando un poco el tema de los daños, me acaba de venir a la mente que hubo justamente un ataque o el incendio en todo caso de una de las máquinas que están en la planta concentradora, y sin pedirle muchos detalles, claro está, ¿de qué forma se afecta la producción, digamos, en el corto o plazo inmediato de una unidad minera como Las Bambas cuando se da un daño, digamos, a un activo de este tipo, ¿no? Y qué tan difícil es poder, pues, repararlo, solucionar un daño como este? Bueno, como todo en la vida depende de qué es lo que se ha dañado, pero en realidad acá lo que debemos de tener claro es lo siguiente. Esta es una operación que todos los días produce 8,5 millones de dólares para ser exportada, ¿no? Entonces, si algo dentro de este proceso productivo impide esa producción, eso es lo que está costando diariamente, ¿no? En cuanto a exportación, en impuestos es otro tanto muy importante también de impuestos diarios. Y esos impuestos, más de la mitad, van a las regiones donde está la mina. O sea, los mismos apurimeños están siendo perjudicados por esta situación que está generando un grupo de esta comunidad, bueno, estas dos comunidades, ¿no? Entonces, si bien puede ser algo que va a tomar un tiempo repararlo, ¿no? Repararse, es importante el tener presente que, digamos, cada día que no opera esta operación, está perdiendo todo el Perú y también muy particularmente la región de Apurímac, ¿no? Cuando hablamos de los empleos, por cierto, aprovechando justamente el impacto que hay, ¿no? De ese tipo de conflictos, ¿no? en el país, los trabajadores son uno de los más afectados y justamente lo comentábamos o lo comentaba usted hace unos minutos.
Y en el caso de las Bambas, pues los trabajadores han salido a marchar, ¿no? Han estado marchando acá en Lima y prácticamente exigiéndole al gobierno que pues también piense en ellos. Y por otra parte, hemos visto una situación similar en el caso de Cuajone hace unas semanas, ¿no? Cuando también expresaban su malestar y su preocupación, ¿no? Respecto a su futuro laboral. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cuál es el sentir del trabajador del sector minero en estos momentos? ¿Ustedes han recogido un poco de pronto cuál es la percepción, el sentir, la sensación que tienen los trabajadores del sector, más allá de si hablamos de Cuajone o de las Bambas? ¿Hay alguna especie de Sí, incertidumbre o de claro. desprotección en ese sentido? ¿O cómo lo persiguen? Yo diría, Isaac, que hay dos sentimientos. Uno de preocupación, porque empiezan a ver que ocurren estos eventos y no hay una respuesta apropiada del Estado, ¿no? Por ejemplo, demora mucho en formarse en tomarse acción, ¿no? Les comentaba hace un momento, en el caso de Cuajone, fueron más de 50 días hasta que se puso el estado de emergencia, por ejemplo, ¿no? En el caso de las Bambas, van 20 días de paralización ilegal, ¿no? Entonces, lo primero son los trabajadores, y no solamente los trabajadores de Cuajone o de las Bambas, en general de toda la minería, porque dicen, bueno, ¿en qué momento puede ocurrir algo acá? ¿No? Es la primera preocupación. Y la segunda es indignación, porque uno puede, digamos, percibir acá que claramente está siendo afectada la fuerza laboral peruana, ¿no? Entonces son trabajadores peruanos, familias peruanas. En el caso de las Bambas, 75.000 familias en total. En el caso de Cuajone, más o menos 40.000 familias que dependen de la minería de Cuajone, ¿no? Entonces, en cuanto a producción nacional, el 20% de la producción nacional de cobre afectada por Cuajone y las Bambas, ¿no? Cuajone ahora ya está de regreso operando, pero ha estado casi 60 días sin operar. Entonces, son situaciones muy delicadas y que yo lo que percibo es un gran malestar de los trabajadores mineros que saben lo difícil que es el trabajo de por sí. O sea, el trabajo en el sector minero requiere pues de mucho cuidado, mucho énfasis en la seguridad, porque es un trabajo de riesgo que requiere pues mucha concentración y requiere además, como decía, seguir normas de seguridad muy estrictas, ¿no? Entonces, los trabajadores saben que están haciendo un esfuerzo muy importante eh, justamente para generar un bienestar a sus familias, obviamente, pero al país también por la producción, por las mejoras que se van incorporando y demás, ¿no? Entonces, yo percibo estos dos sentimientos, preocupación e indignación, ¿no? Y algo que no ocurría pues en otras épocas es que estamos viendo a los trabajadores mineros, por ejemplo, los de Cuajone en su momento, hoy día los de Antamina han estado marchando en Lima ayer y hoy día también lo van a hacer, ¿no? Y justamente marchando por sus derechos, por el derecho al trabajo. En el caso de Antamina es el derecho al trabajo de estas personas, son 8.000 trabajadores. En el caso de Cuajone son 2.500 trabajadores, pero además de eso están pues todos estos ecosistemas, por llamarlos de alguna forma, que están alrededor de la operación minera y que proveen gran cantidad de servicios. Y ahí también son productores, en muchos casos, pues es un señor que tiene una compañía de taxis o que tiene él mismo un vehículo que hace transporte a los proveedores de la mina otro que da servicios médicos, o una enfermera que trabaja con un doctor que hace esto propiamente, y así, ¿no? Entonces, estamos hablando de la población en general y del impacto que tiene esto, recordando que la minería es una actividad que tiene un gran impacto sobre el país, ¿no? No solamente en lo que es la parte laboral, como ya estaba comentando, sino también en lo que es, por ejemplo, la tributación, ¿no? Hoy día, más o menos el 10% del presupuesto del Perú
es pagado por las actividades mineras, ¿no? Además de esto, ha habido muy buena recaudación de impuestos el año pasado, justamente por las operaciones de la minería. Pero claro, esto que va a permitir llevar adelante programas de desarrollo y mejoras dentro del país es algo que se debe mantener, se debe defender, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos con gran preocupación lo que está ocurriendo. Y pasando a hablar un poco de Cuajone, ¿no? Cuajone recibió una tregua, ¿no? de algunos días por parte de la comunidad, pues, que estaba haciendo una serie de reclamos sobre unos terrenos que dicen que les pertenecen. De pronto eso amerita quizás un poco más de tiempo para poder ser abordado, pero hay un proceso de diálogo que supuestamente se iba a entablar. Queríamos saber de pronto cómo es que avanza esto. ¿Siguen exigiendo este monto de $5.000 millones? ¿Han cedido? ¿Ya no lo piden? ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, el día de mañana se va a instalar en Moquegua la mesa de diálogo de Cuajone. Digamos, el sábado pasado salió la resolución ministerial que creaba la mesa de diálogo en un texto que fue concertado con la compañía y con la comunidad. Entonces, las dos partes han estado de acuerdo en el texto, el gobierno ya lo publicó, ¿no? Entonces, la publicación del texto de la resolución o la resolución misma indicaba que debía de instalarse la mesa de diálogo en los siguientes 5 días útiles. Entonces, esos 5 días se cumplían el lunes de la próxima semana, pero pues el gobierno ha visto con mucho interés la instalación de la mesa esta semana y la compañía ciertamente va a asistir a la instalación. Sobre los temas a discutir, eso es uno de los puntos que se van a ver, pero en principio se acordó discutir sobre este pedido de la comunidad, por el cual la compañía no está de acuerdo, pero bueno, se va a explicar por qué. Bien, y finalmente, para terminar y de forma bastante concisa, le pediría una opinión respecto a cómo es que está siendo manejada, ¿no?, la conflictividad desde el gobierno. ¿Usted considera que de pronto esta especie de politización que ha habido en el Ministerio de Energía y Minas ha incidido en que al gobierno se le haya salido de las manos el control de los conflictos sociales? Yo creo que lo que está pasando es una combinación de distintas cosas, pero digamos, desde nuestra percepción, los equipos que manejan conflictos sociales en general en el sector público se han debilitado. No tienen las mismas habilidades, en algunos casos hay personas que no están calificadas para llevar adelante el nivel, digamos, de buen componedor, que es lo que corresponde al Estado en el caso de los conflictos antes de que escalen a actos de violencia y demás, ¿no? Antes de actos de violencia, el Estado puede actuar como un buen componedor. Cuando ya hay actos de violencia, corresponde que el Estado de Derecho sea, digamos, repuesto antes de iniciar cualquier proceso de diálogo. Entonces, lo que vemos es que hay este debilitamiento y esto lo que genera es que los conflictos, en vez de, vamos a decir, atacarse, solucionarse cuando están en su momento inicial, van creciendo y en algunos casos se vuelven ya mucho más complicados porque ya ha habido pues muchas ofensas de ambos lados, o un lado va incrementando la beligerancia. Entonces, por las razones que sean, un conflicto que no se ataja inicialmente va a crecer y no va a crecer para mejor, va a crecer para empeorar, ¿no? Entonces, ahí es donde el Estado debe de actuar de manera, digamos, jugando anticipatoriamente, y la verdad es que esa velocidad, que tampoco era tan grande antes de los últimos meses, pues se ha incluso deteriorado un poco más, ¿no? Bien, le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Ok, muchas gracias también por la entrevista y nuevamente un saludo a su amable audiencia. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.